¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias UDEC por TVO, el capítulo número 11 de este experimento que estamos haciendo entre la Dirección de Comunicaciones y el canal de televisión de la Universidad de Concepción. En esta jornada me acompañan dos colegas del equipo de comunicaciones UDEC, a quienes paso a saludar y les agradezco por sumarse una vez más a nuestro panel. Loreto Aguilera, periodista de comunicaciones UDEC. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, un gusto saludarte y un saludo a todos en la casa. Un saludo grande también a Pablo Acuña, quien una semana más también está junto a nosotros, Community Manager de la Universidad de Concepción. Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto verlos. Conversemos, Pablo, partamos interrogando a Loreto, porque ella es autora del reportaje destacado de esta semana. La nota está publicada ya en Noticias UDEC y se titula Las claves para la recuperación física y psicológica post-pandemia. Loreto, bueno, contémosle a la gente que estos reportajes también son fruto de una conversación que nosotros tenemos como equipo, de propuestas de ideas, vamos afinando también cuáles son los enfoques y tú querías plantear la posibilidad de ya imaginar un escenario de convivencia con la pandemia, porque la superación como tal de este padecimiento no lo vamos a vivir quizás hasta muchos años más, sino que tenemos que acostumbrarnos a convivir con la circulación viral. ¿Cómo podemos imaginar, cómo podemos prospectar lo que es este proceso de rehabilitación? Tú lo planteas en esos términos, tanto en términos sociales, en términos físicos, en términos de salud. ¿Cuáles son los principales hallazgos que tú destacarías a partir del reporteo de esta nota? Javier, para esto yo me basé, más que pensando en si mañana, la otra semana, volvemos a la, entre comillas, normalidad, tratar de ver cómo estábamos ahora. No solamente en el área psicológica, sino que también física, porque para quienes llevamos casi 4 meses encerrados, manteniendo el aislamiento social, ya hay una serie de cambios. Ahora, esto, como te decía, más que para abrir mañana, es para prepararnos para cuando llegue el momento y sea 100% seguro, no es en un afán de apurar el proceso de regreso al trabajo, de regreso a la vida en la calle. Lo que sí encontré, gracias a la conversación que tuve con Marcia, ella es psicóloga del Centro de Vida Saludable, también conversé con Richard Cárcamo, que es profesor de Educación Física del Centro de Vida Saludable, y con Fernanda es la nutricionista del Centro de Vida Saludable. Además conversé con el profesor Javier Troncoso del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción, y todos tenían algo que decir sobre el ahora y algo que decir sobre el después. Por ejemplo, en el ahora conversábamos de que psicológicamente, como ya habíamos hablado para el capítulo en que conversamos sobre el sueño, el cerebro está súper perdido, no sabe en qué está. Toda la rutina que teníamos está perdida, hay una incertidumbre súper grande y como que tiende a colapsar en algunas personas. Entonces está con problemas de sueño, con problemas para los horarios de comida, hay algunas personas que están irritables y eso está generando algunos conflictos en la actualidad. Y también nos podría traer algún problema para el futuro. Entonces, conversábamos con Marcia, por ejemplo, de que hay personas que llevan tanto tiempo solas o que han estado acompañados, pero tampoco están tan cómodos, que en el momento en que salgamos, entre comillas, a la normalidad, podrían llegar a generar un rechazo a conectar con otras personas. Hay una baja en algunas hormonas que nos podrían generar extrañeza de convivir con otras personas en los casos más complicados. Por eso en este reportaje yo trato de preparar a la gente para que tome una serie de medidas preventivas. Otro gran detalle que encontraron en el Centro de Vida Saludable fue que hay 2 casos, las personas que están enfermas, que estuvieron enfermas con coronavirus, y en el peor de los casos, las personas que estuvieron en UCI, han observado que se ha perdido la masa muscular hasta en un 30%, lo que genera una debilidad. De hecho, hay un síndrome que se llama debilidad adquirida en UCI, que conversábamos con el docente de kinesiología Javier Troncoso, y él me contaba de que esto va a necesitar rehabilitación, y el trabajo debe comenzar inmediatamente mientras uno está en la UCI. Después, cuando estás en tu periodo de recuperación, y después cuando puedas salir del confinamiento, vas a tener que seguir preparándote. Porque, por ejemplo, incluso pensemos en quienes no nos hemos enfermado de coronavirus y ojalá nadie se contagie,
pero entre quienes hemos estado en casa, como los que estamos teletrabajando, que somos, en abril éramos el 81% de los trabajadores según la Asociación Chilena de Seguridad. Los que estamos teletrabajando llevamos casi 4 meses aquí encerrados. Una vez a la semana saldremos al supermercado, a la feria, quizás a obtener lo básico que necesitamos, pero ya no caminamos todos los días, ya no andamos en bicicleta, ya la actividad física no es la misma. Incluso si mantenemos una rutina de gimnasio, entre comillas, acá en casa, la actividad física ya no es la misma y eso ha llevado a un deterioro para nosotros. O sea, conversábamos, por ejemplo, que hay algunas personas que cuando salen a esta compra semanal del supermercado, vuelven y tienen dolor de piernas al volver a la casa, en una salida de un día. Entonces, imagínense, si con esa salida ya estamos con algún tipo de dolor, no podemos volver a la normalidad de forma brusca. Loreto, Por ejemplo, cuéntame, Javier. sí, y a propósito de lo mismo, una duda que yo tengo, puede que también sea un caso personal, cuando uno también se pone como la ropa de calle y siente que quizá el pantalón le queda más o menos bien, así, no quiere decir que hemos bajado de peso, sino también tiene que ver con la pérdida de masa muscular. Sí, Pucha. lo lamento. Porque es típico que en esta pandemia el chiste general dice, oye, hemos engordado todos. Claro, nos cuenta Fernanda, la nutricionista, todos estamos picoteando por aquí, picoteando por allá, nuestra alimentación cambió, tenemos los deliveries funcionando y de repente nos da flojera cocinar todos los días, entonces pedimos algo, pero claro, como no estamos saliendo, no estamos caminando, imagínate que nos trabajamos en la Universidad de Concepción, tenemos un hermoso campus que recorremos todos los días y ya no se hace. Entonces ahora cuando hacemos ese ejercicio es complicado. Hay que ir de a poco. En el reportaje ustedes van a ver que Richard nos da una serie de recomendaciones sobre algunos ejercicios, entre comillas, que podemos realizar. Súper sencillo. Tienen que ver con la marcha, con caminar. Por ejemplo, el profesor Troncoso nos cuenta que él no recomienda las maratones de series, algo que estamos haciendo todo en pandemia, digamos la verdad. O si no tenemos, no sé, los típicos servicios de streaming, aunque sea por televisión. Y él recomienda ver un capítulo, nos paramos, hacemos algo, no sé, lavamos la loza que nunca se termina, lavamos luces, volvemos al segundo capítulo. Y así, de manera de que podamos reactivarnos antes de que empiece el proceso de desconfinamiento. Pablo. Bueno, quisiera decir que le voy a hacer caso al profesor respecto a no hacer maratones, pero no puedo comprometerme con nada. Dicho eso, no lo vi en el reportaje, pero quisiera saber si te lo comentaron los expertos. Chile ya estaba entre ya registraba los peores índices de salud mental antes del estallido y la pandemia. Y por lo tanto, que hagamos una advertencia ahora, siento que es como una advertencia sobre la advertencia. No sé cómo, si te lo comentaron en primer lugar y en segundo lugar, si hay una reflexión al respecto. Sí, la verdad es que todos los profesionales coincidieron en que la pandemia no ha hecho así como un gran cambio, sino que ha reforzado las malas situaciones en las que ya estábamos, física y psicológicamente. O sea, éramos sedentarios, ahora somos más sedentarios. Comíamos mal, ahora es peor. Y estábamos en un momento complicado de nuestra salud mental y ahora es peor. Porque muchas personas, por ejemplo, que estaban siguiendo una terapia psicológica la interrumpieron. No todos tienen la posibilidad de hacerla online. Y esta pandemia llegó a acentuar muchos problemas que ya teníamos. Lore, y a propósito de lo mismo, bueno, ¿cuáles también pueden ser las claves en términos emocionales o en términos también de lo que tiene que ver con esa salud que no es precisamente física o que no se observa corporalmente, también para sobrellevar este tiempo y también proyectando lo que puede ser esa convivencia, ¿no? Quizás también uno que tiene esa pulsión de querer volver a la normalidad, pero después tenemos que entrar a una semi-normalidad, que también vamos a tener que volver a cuarentenas, entonces, ¿cómo también nos podríamos acomodar quizás a ese estado posterior que a lo mejor es lo más próximo de lo que uno está esperando? Mira, Marcia Estuardo, la psicóloga, me dijo algo muy, que me quedó dando vuelta harto, y es que estamos creando hábitos nuevos en confinamiento, y esos hábitos vamos a tener que desaprenderlos. Y nuevamente volver a crear hábitos, y eso nuevamente nos va a traer una cierta incertidumbre.
Ahora, los consejos que entregan y que coinciden con los que entrega UAPU también, en las guías que hemos tenido, que tenemos en noticias.udec.cl, que pueden descargar también de salud emocional y psicológica, es crear rutina, no perder el contacto con nuestros seres queridos. O sea, una cosa es que no nos podamos juntar, estar físicamente, pero no cortar los lazos. Llamar de vez en cuando, tener videollamadas los que pueden, tratar de mantener este contacto, porque somos seres sociales. Entonces, la idea es no perderlo, crear las rutinas, porque esas rutinas nos ayudan a disminuir la incertidumbre, y al disminuir la incertidumbre estamos un poco más controlados, dormimos mejor, etc. Así que todo va en pensarnos, sentirnos, reflexionarnos y de ahí tomar algunas determinaciones según lo que le afecte a cada uno. Sí, bueno, la invitación, Loreto, es a revisar el reportaje que está publicado en la sección reportajes de noticias.udec.cl, se titula Las claves para la recuperación física y psicológica post pandemia. Yo me permito también recomendar la serie de reportajes, bueno, con Pablo también lo hemos comentado acá, de Loreto, que tienen que ver con temas de salud, los trastornos del sueño, la donación de sangre, ahora también todo lo que tiene que ver con rehabilitación, un hilo súper interesante que se publica en redes sociales, que tenemos ya algunos anteriores y que viene desarrollando Loreto cada más o menos 3-4 semanas, que también le invitamos aquí a nuestro espacio. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, vemos un video patrimonial de la Universidad de Concepción y al regreso seguimos haciendo Noticias UDEC por TVU. Ya estamos de regreso haciendo Noticias UDEC por TVU y como es tradición, en este segundo bloque tenemos a un gran invitado a quien desde ya pasamos a saludar. Se trata del profesor Cristian Echeverría, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y director del Laboratorio de Ecología de Paisaje y de Foresta Nativa. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cristian, bueno, te hemos invitado porque en los últimos días se publicó con mucha fuerza en distintos portales de nuestro país, tanto a nivel regional como nacional, un estudio que se lanza en el área de sustentabilidad de revista Nature, en el cual tú eres coautor. Este estudio nosotros en noticias.udec.cl lo titulamos de la siguiente manera: Estudio revela impactos negativos para el ambiente de subsidio a la forestación en Chile. Partamos por lo elemental, Cristian. ¿En qué consiste este estudio? ¿Cuáles son sus alcances? Y también, ¿con qué evidencia te encuentras tú para dar sustento a una afirmación que uno podría tender a creer que es correcta a partir de lo que hemos observado del desarrollo forestal en nuestro país, pero que ahora también lo podemos mencionar con sustento científico, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cómo llegamos a eso? Sí, bueno, este es un estudio de evaluación de impacto, de política pública, que es muy importante a otros estudios que hemos hecho, donde encontramos relaciones o correlaciones con lo que es la pérdida de bosque con algunos otros factores. Esta es la primera instancia que nosotros hacemos, una evaluación de impacto, en este caso 701, espacialmente explícita, no solamente con comparación bibliográfica, espacialmente explícita y usando 3 escenarios. Un escenario donde se observa el subsidio, otro escenario sin subsidio y otro escenario donde hubiese habido una protección absoluta de los ecosistemas naturales. La comparación de esos escenarios permite entonces ver ese delta, esa diferencia, es decir, evaluar el impacto frente a una política pública en este caso. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que tuvimos que hacer es obtener información espacial en base a imágenes satelitales de varios años, comenzando en 1986, 2001 y 2011. Esto comienza a crearse, esta información, ya hace 5 años, que venimos trabajando con el resto de los colegas del paper científico, específicamente con Robert.
Ya hemos publicado un trabajo previo donde encontramos efectivamente que hay una expansión forestal, hay una disminución de bosques nativos, de terrenos agrícolas, pero no podemos nosotros atribuir eso a una política pública. Eso es otro tipo de análisis que el que nosotros ahora acabamos de hacer. Es importante considerar que esta política, en este caso el DL 701, que es un subsidio a la forestación, comenzó el año 74. Nosotros evaluamos desde 1986 al 2011. Es decir, que ya todavía un periodo sin evaluar. Otra investigación que yo le diré, hicimos un análisis de cambios de uso del suelo desde 1975 hasta el año 2000. Y se observa que en ese primer periodo, la década 70, los 80, es donde más ocurre transformación del paisaje en la costa del Maule y de Biobío. Si nos enfocamos ahora en este trabajo que nosotros acabamos de publicar, lo que evidenciamos fue ver cuál fue el impacto que tuvo, en este caso, ¿cierto?, en la superficie de bosque, bosques nativos, en la biodiversidad y en el carbono almacenado en la parte aérea de la vegetación. Y efectivamente encontramos que parte de toda esta pérdida de bosque nativo, que ocurrió en el centro-sur de Chile entre 1986 y el 2011, se atribuye a un subsidio, a una política forestal, que no debía ocurrir, no debería ocurrir una política que apunte a la forestación, tenga como también impacto la pérdida de bosque nativo. Otra área que no es atribuible al subsidio forestal también exhibió pérdida de bosques nativos, donde los privados toman decisiones sin subsidio, también hacer una conversión. Tenemos en total cerca de 300.000 hectáreas de bosque nativo que había en 1986 y que fueron sustituidas por diferentes razones. De esas, aproximadamente 13.000 hectáreas son atribuibles al DL 701. Cristian, bueno, ¿y cuáles son los impactos de esta pérdida del bosque nativo que se puede observar a lo largo de las décadas? Sí, el impacto hay que mirarlo no solamente desde el punto de vista ecológico, también socioeconómico. En el caso ecológico, efectivamente hay una disminución en la biodiversidad. Cuando hablamos de la biodiversidad, no solamente es el número de especies, también diferentes atributos de los ecosistemas, de la especie, del paisaje. Se observa una disminución tanto en la flora y en la fauna. Por otra parte, también se observa una compensación negativa, porque aumenta la superficie de bosques en general, plantaciones, bosque nativo, aumentó la cobertura, pero se perdió parte de bosques nativos que tenían una capacidad de capturar mayor carbono, de almacenar más carbono, versus algo que almacena menos carbono. Y por otra parte se observa, ¿cierto?, el cambio de uso del suelo, es decir, superficies de bosques nativos que finalmente fueron reemplazados por plantaciones comerciales de especies exóticas. Las consecuencias ecológicas son bastante claras, especialmente en el centro-sur de Chile, donde se concentra un número altísimo de especies únicas del país que fueron afectadas por esta transformación del paisaje. Del componente social y económico, hay también otros trabajos que muestran el impacto en la migración de personas, también en los servicios ecosistémicos que proveen el hecho de haber cambiado bosques nativos por plantaciones de especies exóticas. Esos servicios ecosistémicos tienen consecuencias en el bienestar de las personas. Abramos la conversación, Loreto. Sí, Cristian, quisiera consultarte. Estamos hablando del cambio de bosques nativos por plantaciones externas, pero en el caso de los monocultivos, ¿esto agrava más la situación de la transformación del paisaje o de la pérdida de la biodiversidad? ¿Comparado con qué situación piensas Con tú, los Loreto? bosques nativos. ¿Comparado con qué? Con el mismo bosque nativo. Obviamente es cierto, al perder esa complejidad ecológica que tienen los bosques nativos por un monocultivo, tiene consecuencias en diferentes aspectos, como recién dijimos. Las plantaciones, en el sentido de manejo de plantaciones, en sí no tienen ningún problema. Provee diferentes bienes y servicios también. El hecho está es cuando hacemos nosotros un mal manejo del territorio, un mal manejo del paisaje, y hacemos un reemplazo por algo que tiene una complejidad ecológica única, por algo simple, algo mucho más simple. Ese es el daño
que al mismo tiempo nos preguntamos, ¿será reversible? ¿Se podrá revertir? Hemos tenido nosotros una deforestación en Chile desde los últimos 400 años en forma abismante, cantidad enorme. La restauración de eso, obviamente, es otro mega desafío para el país, que no tenemos las políticas actuales para poder revertir. Sí. ¿Pablo? Este decreto del cual estudiaron ya no está vigente. ¿Se registra algún cambio desde el fin de la vigencia de este decreto? Y si no, ¿hay alguna expectativa respecto a cuál debería ser el orden jurídico en el cual funciona esta actividad económica? ¿Un cambio, dices tú, en la política o un cambio en los paisajes después del La política 2012? pública. Lo que ha estado en este momento discutiéndose es a raíz de los compromisos de Chile por el COP25, de la crisis climática, donde hay compromisos que el Estado ha propuesto de restauración, de mantención, de manejo de bosques nativos. Este estudio entonces es una buena lección de poder tomar esos resultados y decir cómo diseñamos mejores políticas públicas que realmente apunten a los objetivos, en este caso crisis climática y todo eso, y al mismo tiempo mantengamos y recuperemos esa biodiversidad que hemos perdido. Pero en este momento no hay todavía un instrumento o una ley que efectivamente que diga cómo vamos a atender esto. Lo que sí hemos visto en el paisaje, después del 2012, es que sí también siguió la expansión de plantaciones parciales. Algo muy importante que lo que decía al principio, que gran parte de este subsidio fue también la década al final de los 70, principios de los 80. Y eso obviamente formó un sector privado que se empoderó de esa tendencia y de la expansión de cultivo forestal, que después ya obviamente tenía la posibilidad de seguir expandiéndose. Por eso no todo lo que nosotros encontramos era atribuible al 701. Cristian, una consulta en base a lo que acabas de contarnos y entendiendo que el 701 ya está derogado, pero cuando se crean estas regulaciones medioambientales, ¿hay algún tipo de consulta hacia ustedes, hacia los expertos, o esto lo manejamos netamente en el área político-económica? Sí, buena pregunta esa, Loreto, porque en el caso, obviamente, 701, que fue el año 74, nos fuimos preguntados. Había obviamente, un tipo de información distinta. Hoy en día, la sociedad en general tiene una conciencia socioambiental muchísimo más altísima que hace 20, 30 años atrás. Por ende, eso también hace de que la participación ciudadana sea clave al momento del diseño de las políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas es un tema todavía débil en Chile, sobre todo en materia de ambientales. Es importante la participación de la academia, también de la ciudadanía, la sociedad en general, tanto en el diseño como en lo que es el conocimiento de esto, del impacto. El diseño de estas políticas debe considerar la academia, debe considerar. Nosotros hemos sido consultados en varias oportunidades por el tema de restauración ecológica, por otros temas también de diseño de infraestructura ecológica, pero todavía falta llegar a los tomadores de decisión, llegar a ciertos políticos que están en materia medioambiental para poder dar una información más integrada y no sectorial. El tema del agua, por ejemplo. No podemos, ¿cierto?, ver un código de agua o ver un plan hídrico nacional si no lo hacemos multisectorial. Los bosques tienen un rol importantísimo en la regulación de los caudales. En el ciclo hidrológico, un rol importantísimo, que si no lo entendemos y no lo entienden ciertos tomadores de decisiones, obviamente vamos a tener debilidades en cualquier tipo de legislación que se promulgue o se diseñe. Cristian, ¿existe alguna experiencia internacional de otro país que haya desarrollado un subsidio de estas características y que lo haya sostenido también por este volumen de décadas? Sí, hay otros países, recuerdo así rápidamente, por ejemplo, en Europa, Noruega y otros países de la parte nórdica, que también han tenido apoyos. El tema es que esos apoyos son con especies nativas, porque son propias de esos lugares. Entonces, ellos llevan, por ejemplo, en el caso de Suecia, rotaciones de plantaciones forestales con especies nativas, picéas y otras más, de 80 años, que ha comenzado hace muchos años, hace mucho tiempo. También en África ha habido algo parecido, pero a los chilenos, con también apoyo estatal,
pero finalmente que ha tenido un reemplazo de especies nativas por especies exóticas. En Asia también ha sido bastante importante la expansión forestal con apoyo estatal como China y otros países, pero con especies propias. Entonces es muy distinto en el caso nuestro. En Latinoamérica es donde más se concentra en lo que es la forestación con especies exóticas, a diferencia del hemisferio norte. ¿Cómo podemos involucrar a la ciudadanía en este tema, considerando que el tema forestal ya se sentía lejano viviendo en la ciudad y hoy en día además estamos en las casas? Entonces se vuelve casi abstracto. ¿Cómo podemos hacer para traerlo al presente, a lo local? Sí, es buena pregunta eso, Pablo. Los bosques nativos en general, los bosques nativos en general, proveen diferentes bienes y servicios. Eso se llaman servicios ecosistémicos. Hoy en día varios países están planificando el territorio en base a los servicios ecosistémicos, porque eso hace de link, de unión entre la naturaleza y el ser humano. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, necesitamos agua, necesitamos calidad del aire, necesitamos también que las islas de calor de las ciudades no sean tal. Entonces, el rol que tiene la naturaleza, o los bosques nativos en este caso, son variadas, son múltiples. Y no solamente son a una escala local, también puede ser a una escala mayor. Por ejemplo, acá en la región costera de Biobío tenemos la reserva, el Parque Nacional Nonguén, con 3.000 y tantas hectáreas. El rol que tienen esos bosques de poder regular la temperatura, de capturar el carbono, de proveer aire limpio, de también regular la provisión de agua, de regular la calidad de agua, no solamente es ahí, es para todas las personas que se benefician más allá, ¿cierto?, de los límites del parque. Personas como nosotros, en las casas podemos decir, ya estamos bien, o gente de Penco, Lirquén, etc. Pero esa agua que nosotros abrimos de la llave es porque ha venido un proceso, y ahí vienen los procesos ecosistémicos, que tienen que funcionar regular. Si nosotros interrumpimos eso, disminuimos ecosistemas, los humedales, por ejemplo, con la función de regulación también de inundaciones, que es si te fijas, es un servicio ecosistémico para el ser humano que nadie paga, o los ecosistemas no cobran por eso. Pero nosotros, ¿qué lo que tenemos que hacer? Es tratar de revertir esa situación, siendo más conscientes del impacto que tenemos como humanos, en pedir, ¿dónde voy a urbanizar? ¿Dónde, cierto, voy a lotear? ¿Dónde yo voy a incentivar el consumo de un producto, por ejemplo? Si vemos la costa de Concepción, son 3.000 hectáreas dentro, cierto, de un paisaje enormemente rodeado de plantaciones de especies exóticas, que tiene sus fines, sus servicios. Pero ¿hasta qué punto la planificación territorial nos ha dicho de que eso está bien o que hay que regular? Cuando fueron los incendios, ¿cierto? Un incendio por Chicoyante en la parte alta que afectó parte de la reserva Nonguén, eso es posible que se repita, es posible que suceda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos al respecto? Nosotros como ser humano o como común ciudadano, exigir una planificación territorial que cautele el cuidado de los ecosistemas naturales y al mismo tiempo se provean bienes como la madera, plantaciones exóticas, que sirve para producir papel y todo eso, bien, pero también considerando, ¿cierto?, las personas que están insertas en ese territorio. Perfecto. Bueno, a Cristian Echeverría, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, te queremos agradecer por haberte sumado a esta conversación, a este debate abierto sobre la planificación territorial, sobre el rol de los bosques y también de la política pública. Cristian, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Nosotros seguimos haciendo Noticias UDEC por TVU, tenemos que hablar de las redes sociales, de los eventos, ¿a qué tenemos que estar atentos, Pablo Acuña, para esta semana que ya se está desarrollando? Bueno, antes de cualquier anuncio, primero enviar un saludo a la Orquesta Sinfónica de nuestra universidad, la cual este pasado sábado cumplió 68 años. Todos nosotros hemos participado de una forma u otra, hemos visitado el teatro o hemos asistido a los conciertos libres que realiza la orquesta, y incluso durante este periodo de confinamiento hemos podido ver el trabajo que continúan haciendo. Durante el aniversario de la universidad realizaron un concierto el cual se transmitió por las redes y se puede ver en nuestras redes y el canal de YouTube,
Por lo tanto, bueno, extendemos el saludo y esperamos poder volver al teatro. No sé si lo extrañan. Sí, po. Sí, las actividades en el teatro, y no solo en el teatro, ¿ah? ¿Te acuerdas hace un tiempo al aire libre, incluso de la Sí, fiesta? pues. En el Sí, foro, extraño esos conciertos en el foro. sí, bueno, entonces ojalá pronto podamos volver a visitarnos juntos. Y lo próximo ahora sí un anuncio. Este miércoles continúan los ciclos que organiza Alumni UDEC, las conversaciones en el campanil. El tema de este miércoles a las 6 de la tarde pueden inscribirse en alumniudec.cl. Es la mayor transformación de la mayor transformación de la educación superior en su historia. ¿Cómo se proyecta el futuro? Ahora está bastante interesante la cartelera de invitados. Va a participar Carlos Vargas, que es el jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, que es una oficina de la UNESCO. Va a participar María Oliva Recart, que es la rectora de la Universidad de Santo Tomás, José Antonio Guzmán, el rector de la Universidad de los Andes, y Carlos Saavedra, que es el rector de nuestra universidad. Así que la invitación está abierta que en alumniudec.cl la gente se inscriba este miércoles 8 a las 6 en un seminario por Zoom. Perfecto, Pablo. Siempre atentos a los webinars de conversaciones en el campanil. No sé ustedes, pero yo me quedé pensando en lo del primer bloque acerca de evitar las maratones de series y tratar de hacer algo entre medio. Al igual que Pablo, voy a hacer un esfuerzo por intentar, pero no sé cuán posible sea a estas alturas del confinamiento. Insisto, la loza es interminable, así que siempre una carta. Un capítulo, lavar loza, otro capítulo, lavar loza. Lo importante es pararte. Lavar loza es un ejercicio completo porque estás de pie. Sí, ahí lo importante, uno lo puede dividir porque dejas la loza, estila un rato, ves otro capítulo, después la guardas. Y ahí también Claro. como que va generando un timing ahí en el proceso. Sí, Ya, chicos. La higiene es importante, además. Sí, eso es central también cuando estamos en casa. Chicos, muchas gracias por esta agradable conversación. Una vez más nos encontramos aquí en Noticias UDEC por TU. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana y que, bueno, nos podamos seguir cuidando todos aquí desde el hogar. Y a ustedes también muchas gracias por su sintonía, por vernos, por escucharnos. Recuerden, semana a semana Noticias UDEC por TU con toda la información, la conversación y las entrevistas en la Universidad de Concepción. Hasta pronto. Adiós.